Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias. Judith, Baltasar. La charla o el panel que queremos conversar con las empresas, con los encargados de recursos humanos es ¿cómo ven ustedes el tema de los perfiles del futuro? ¿Qué vamos a estar contratando? ¿Qué vamos a estar gestionando en un futuro cercano? Y antes de esto, no sé si se puedan presentar, de favor, para que los asistentes los conozcan un poco más. Ok, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo soy Judith Vila, soy la responsable de recursos humanos en IBM de México. Tengo ya 15 años en la compañía, 25 de experiencia. Mis primeros 10 años fueron en el área de consultoría y después, por algún tema circunstancial, cambié mi carrera y entonces me dirigí ya hacia recursos humanos. Y obviamente tengo la responsabilidad de todo lo que tenga que ver con el talento dentro de la organización, ¿no? Todas las verticales, todo el tema de desarrollo de nuestra gente, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Baltasar Rodríguez. Yo soy un arquitecto senior dentro de IBM. Veo cualquier tipo de tecnología y servicios adentro de la empresa. Soy especialista en temas como blockchain y en temas como inteligencia artificial. Y antes de esto, he trabajado por distintos lados, pero yo creo que el lugar en donde más lata le di a la gente fui el Chief Technology Officer del Servicio de Administración Tributaria, en donde me tocó inventar cosas como la firma electrónica, la factura electrónica. Entonces, cada vez que tienen que pagar impuestos, se acuerdan de mí, seguramente. Digo, no gané muchos amigos con esa chamba, pero sí me encargué de hacer bastante disrupción por ahí y feliz de estar con ustedes platicando ahora de temas de recursos humanos. Muchas gracias. Pues la verdad es que tenemos una combinación interesante, tanto gente que entiende un poco hacia dónde van las tecnologías y qué vamos a estar requiriendo, qué habilidades, y también Judith, pues desde el lado de gestión de estos tipos de perfiles. Pues primero quisiera empezar como, ¿cuál es la diferencia de los perfiles profesionales de esta industria a los que ven venir, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que verían de hoy a los que vienen en un futuro cercano? A ver, yo creo que estamos en un momento de transformación. Este momento de transformación, la transformación viene de hace muchos años, ¿no? Sin embargo, creo que los ciclos ahora son cada vez más cortos. Entonces, una ola de transformación a lo mejor hace varios años te llevaba 5 o 10 años y ahora la verdad es que tenemos varias sesiones de transformación incluso en el mismo año, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte importante. La segunda tiene que ver con el perfil de qué es lo que estamos buscando hoy, ¿no? Las empresas de tecnología en particular estamos buscando gente no hablando de carrera, sino también de pensamiento, ¿no? Entonces, estamos buscando ya gente con otra formación, ¿no? Ya las carreras, digamos, de una manera convencionales de hace muchos años van a seguir surgiendo, vamos a seguir teniendo gente, pero ahora estamos buscando otro tipo de perfil, ¿no? Y me parece que hace a lo mejor un par de años todavía hablábamos mucho del tema de conocimiento de profundidad. Y ahora estamos hablando mucho más en términos de recursos humanos también de la parte soft, ¿no? Yo creo que mucho la parte soft la fuimos dejando de lado y ahora de verdad estamos buscando gente que tenga otra capacidad, otro mindset, otra forma de trabajar, independientemente del perfil técnico que estamos buscando también, ¿no? De las carreras técnicas. Yo coincido mucho con lo que dice Judith. De hecho, nada más, creo que agregaría un tema. Parte de lo que estamos viendo de manera coincidente es esta reducción del tiempo. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo llevo bastantes más años dedicado a tecnología de los que me gustaría admitir. De hecho, empecé a programar antes de que existiera la PC. Entonces eso les habla más o menos de cuántos años tengo programando. Tengo 41 años de desarrollar tecnología. Y dentro de esos 41 años, lo que me ha tocado ver es cómo se va acelerando cada vez más. Entonces, la posibilidad de dedicarle el tiempo a convertirte especialista en algo ya no existe.
O sea, hubo un tiempo en donde todo lo que buscábamos era este ejercicio de especialización. El día de hoy, nada más consideren esto, si un chavo o una chava que entran a estudiar una carrera, por ejemplo el día de hoy entran a estudiar sistemas y les enseñamos a programar, lo más seguro es que todas aquellas cosas que ellos aprendieron durante la carrera, para en el momento en el que ellos se gradúan, ya son obsoletas. Entonces, definitivamente lo que nos está diciendo es el modelo educativo que tenemos ya no funciona ante un mundo cada vez más acelerado. Entonces, los skills que tenemos que tener el día de hoy, más bien son skills para efectos de poder ser sujeto a la autoeducación. En IBM, por ejemplo, una cosa que a mí me fascina es que tenemos un reto en donde todos los IBMistas tenemos que juntar al menos 40 horas de capacitación todos los años. Y yo me vuelvo loco porque soy como un niño en dulcería cuando estoy ahí. De hecho, acabo de checar, ahorita tengo 192 horas en este año de capacitación. ¿Y qué es lo que sucede? Que cada vez que hay una nueva tecnología, cada vez que hay un nuevo skill, me aviento a estudiarlo y lo aprendo. Y tengo que estar haciendo esto porque el mundo con el que estoy trabajando está cambiando continuamente. Entonces, si me preguntan cuál sería el skill más importante el día de hoy para obtener un tecnólogo allá afuera que llegara a trabajar conmigo en IBM, alguien que tenga la capacidad y la flexibilidad para efectos de estarse reinventando, que no se quede nada más con el hecho de decir, ah, mira, tengo mi título de licenciatura o de ingeniería o de doctorado o de maestría, porque definitivamente lo verdaderamente importante el día de hoy es que tenga esa maleabilidad en donde pueda modificar sus conocimientos según se va dando esa necesidad. Tanto así que incluso una cosa que me ha tocado ver, no nada más adentro de IBM, me está tocando ver con los clientes con los que trabajo allá afuera, es que ya no le dan tanta importancia al título universitario que traes y de repente le dan más importancia a cosas como los badges. Y los badges son pequeños títulos electrónicos en donde empresas como IBM o nuestros competidores regalamos cursos afuera para que los chavos lleguen, tomen una capacitación a lo mejor en donde le están dedicando 10 horas, 15 horas, 20 horas o 40 horas a un tema y nosotros les certificamos que saben. Y la cosa curiosa es que eso está generando el día de hoy muchísima más demanda. Porque el día de hoy entras a la universidad y no vas a aprender a ser data scientist. Y sin embargo, allá afuera el mercado te está requiriendo el día de hoy data scientists. Estaba viendo, por ejemplo, nada más a nivel de Estados Unidos, se asume que para finales del año que viene va a haber un espacio como para 120,000 data scientists que no están siendo generados. Ahora, ¿qué necesitas estudiar para ser data scientist? Pues estudias estadística, estudias matemáticas, pero sobre todo lo que necesitas hacer es desarrollar la creatividad de cómo cuernos puedes tomar herramientas y descubrir patrones adentro de los datos y qué es lo que puedes hacer con ellos. Y esa creatividad es una creatividad que desgraciadamente las instituciones educativas no tienen la capacidad de enseñar. Son estos soft skills a los que se refiere, Judith. Exactamente. Cuando nosotros hablamos de soft skills, me parece importante hablar de tres cosas independientemente, o sea, hay una serie de skills muy grandes, pero yo creo que hay tres muy importantes. Uno es el tema de adaptabilidad. Con este cambio, la verdad es que la gente que no sea capaz de adaptarse a los cambios que estamos viviendo no va a tener cabida en este mundo, ¿no? El segundo tiene que ver con lo que nosotros le llamamos growth mindset. Esa habilidad y esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros de seguir aprendiendo, ¿no? Y la verdad es que no es que nada más la gente que está saliendo hoy de las universidades con esos nuevos skills tenga futuro en las organizaciones. El tema es que debemos trabajar como organizaciones, por ejemplo, dentro de recursos humanos, mi responsabilidad en IBM es cómo me aseguro que la gente que hoy tengo, que no tiene ese skill que el mercado está demandando, yo le puedo hacer un upskilling o un reskilling, ¿no? Si la gente que hoy tengo tiene skill que ya de alguna manera se quedó en el pasado, ¿cómo me aseguro de darle los elementos y las herramientas correspondientes para que ellos mismos se reinventen y puedan seguir generando laboralmente en el mercado, ¿no? Entonces, esa es una gran responsabilidad de nosotros como organización. Muy bien. Mencionabas ahorita y lo comentamos hace un momento que la demanda supera como el número de egresados que hay de este tipo de carreras relacionadas con tecnología. ¿Cuáles serían como las estrategias que ustedes ven viables para las empresas de ya sea adquirir, generar ese nuevo talento que se va a necesitar, que uno tal vez no están preparados, como tú dices, ya en Data Science? Entonces,
y aparte no hay un número que llegue a satisfacer eso. ¿Qué estrategias ven ustedes que puedan empezar a ver las compañías para Mira, para la este verdad tema? es que hoy nuestro foco tiene que ir mucho más abajo en la escala de la educación, ¿no? Ya como empresa no nada más nos estamos enfocando en los universitarios, sino tenemos que empezar a trabajar, es un trabajo muy coordinado junto con el gobierno, junto con las instituciones educativas, en la gente que viene más abajo, ¿no? Hoy el que está en la universidad pues ya decidió qué va a hacer, qué quiere hacer en el futuro, qué carrera eligió, en qué quiere trabajar. Tenemos que trabajar mucho en la gente de abajo, en nuestras generaciones más jóvenes. Y si tú me dices, hace 2 años yo hubiera dicho en la gente de prepa, hoy incluso ya tenemos que ir mucho más abajo. IBM tiene un programa muy lindo que trabajamos el pasado Q, en donde invitamos a los hijos de los IBMistas desde los 3 años a trabajar con cosas, por ejemplo, de Legos, ¿no? Temas de robótica. Obviamente le hablas a su nivel, pero la verdad es que tenemos que empezar a tener ese trabajo ya con nuestras generaciones más nuevas, que son las que realmente pues van a ser nuestro futuro, ¿no? Entonces, ya no nada más es prepa, ya no nada más es secundaria, es cómo nos aseguramos que desde chiquititos esa formación se las estamos dando, y es un trabajo de nosotros como compañías, desde casa, desde en todos los ámbitos, ¿no? Totalmente. Y tengo la fortuna de haber ya operado dentro de IBM varios de estos programas de educación K12. Tenemos, por ejemplo, proyectos en donde estamos yendo con los niños en las escuelas y no estamos yendo nada más a escuelas primarias o a escuelas secundarias de alto nivel en donde creemos que van a estar nuestros próximos clientes o donde creemos que van a estar los próximos IBMistas. Estamos yendo a todas partes. ¿Qué es lo que sucede? Miren esto. Estamos a punto de entrar en un verdadero proceso de transformación muy importante. Parte de lo que estamos viendo es, vean cómo el desarrollo antes era un desarrollo que era intensivo en el uso de capital. Querías hacer una transformación industrial, tenías que tener mucho dinero. Por eso la revolución industrial se da en lugares como Inglaterra. Y en México, la poca infraestructura que teníamos, tuvimos una revolución y la echamos toda por la ventana. Y sin embargo, el día de hoy estamos entrando a un punto crítico en la historia. Y este es un punto en donde el capital ya no es necesario. Servicios como la nube, tecnologías que están puestas allá afuera como la inteligencia artificial, hacen que si ustedes tienen una buena idea, 2 chavos en un Starbucks tienen acceso a la misma calidad y tipo de tecnología que una empresa Fortune 500. ¿Okay? Entonces, lo único que necesitas es creatividad. De hecho, ni siquiera necesitas dinero. Puedes empezar con tecnología en modo demo. Y muchas buenas ideas están surgiendo así. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para aprovechar esto? El mexicano es un pueblo sumamente creativo. Y ha sido creativo sobre todo porque ha vivido a través de un mecanismo en donde hay una escasez de recursos enorme. Por eso hablamos de conceptos como el Mexican Mecatito. Todo el mundo lo conoce. Pero el dilema es que si aplicáramos esa creatividad mexicana, en lugar de andar creando memes, la utilizáramos para andar creando nuevas soluciones de negocio, podríamos transformar al país. Y ahí tenemos un par de retos. El primer reto es cambiar los mecanismos educativos, razón por la cual estamos yendo con chicos desde la primaria y estamos yendo con chicos de la primaria, de primarias públicas, enseñarles a hacer robótica, enseñarles a hacer inteligencia artificial. Y es sorprendente lo que puedes ver a un chavo de 9 o 10 años desarrollar a nivel de inteligencia artificial. Tienen esas capacidades, porque tienen esa creatividad. Tenemos que enseñar nuevas maneras de educar. La idea de, ahí te va la lección, apréndete la memoria, pasa un examen, así no vamos a llegar a ninguna parte. Si se dan cuenta, el mecanismo que tenemos en nuestro modelo educativo está pensado y es heredero directo de la revolución industrial, en donde le estamos enseñando a gentes a salirse del campo para venir a trabajar en una planta, a quedarse callados, a quedarse en su estación y hacer lo que las instrucciones les dicen que tenían que hacer. El día de hoy, si ustedes llegan, por ejemplo, a una oficina como IBM, lo que van a encontrar es muros completos llenos de post-its, gente parada, discutiendo, platicando entre todos, haciendo design thinking. Esos son el estilo de cosas que necesitamos que los chavos el día de hoy estén haciendo y desarrollen esto nuevo. Y sobre todo, aquí tenemos nosotros una oportunidad enorme
Tenemos todavía un bono poblacional particularmente importante de jóvenes. Digo, está envejeciendo muy fuerte la población mexicana, pero todavía tenemos un bono poblacional interesante. Y la otra es, tenemos casi 50% de nuestro bono poblacional desperdiciado. En México, por alguna razón, las mujeres a partir de que entran a la secundaria deciden que las cosas STEM no son para ellas. Y esto me parece a mí, sinceramente, un gran desperdicio. Yo soy papá de niñas, ¿okay? Y les he de decir que mi hija menor quiere ser astrofísica, tiene 13 años y está convencidísima desde hace años que se quiere dedicar a la astrofísica. Y hay algo en nuestro modelo educativo que de repente el año pasado empezó a decir, las matemáticas no son para mujeres. ¿Cuál que las matemáticas no son para mujeres? Las matemáticas son para mujeres y necesitamos mujeres desarrollando todas estas capacidades, todos esos soft skills son necesarios adentro de nuestra transformación. Y por eso nuestra misión como empresa es llegar y regresar a esos modelos educativos para poder convencer, sobre todo a todas estas muchachas que tienen un futuro adentro de la tecnología y que tienen manera de llegar y transformar a México. Otra cosa muy importante que nosotros estamos considerando es que ya también nuestra búsqueda no se limita nada más al tema licenciatura, ¿no? Entonces, hay tanta revolución en el tema de skills y de carreras y en el tema tecnológico, que ahora lo que estamos buscando es gente especializada en algunas cosas. Y entonces para nosotros ya tampoco, o sea, ya estamos cambiando también ese mindset en donde nada más vamos a contratar gente que está titulada o gente que tiene una licenciatura. Tenemos este nuevo esquema que le llamamos nosotros New Collars, en donde estamos contratando gente técnica y ya no nos estamos enfocando nada más en la parte de licenciatura. ¿Por qué? Pues porque ese es el skill que hoy está. Es un tema súper importante porque además le das espacio a esa capa que por lo que sea no ha tenido esa ayuda o esa fortuna de poder llegar a completar cierto nivel de estudios. Por lo que escucho hay dos iniciativas muy concretas, que es uno, la diversidad, entrar o darle acceso a más mujeres a este tipo de carreras relacionadas con tecnología. Entonces eso puede permitir el tener más profesionistas en este tema. Judith, ¿cómo ves tú este tema de diversidad, inclusión laboral en STEM para mujeres? O sea, ¿cuál es el punto que no permite que más mujeres vengan a este interés de ser ingenieras, programadoras? Mira, yo dos cosas. Uno, el tema de diversidad e inclusión es un tema que particularmente IBM lo lleva en las venas, ¿no? Nosotros, y cuando hablo nosotros es IBM Corporación, tuvo en 1946 la primera mujer vicepresidente en el mundo, cuando la mujer ni siquiera todavía llegaba a votar, ¿no? Tuvimos el primer, en 1930 y algo, el primer vicepresidente de color negro. Entonces, es algo con lo cual nosotros comulgamos y lo tenemos. La verdad es que es un tema que llevamos en el DNA cada uno de nosotros, ¿no? Y yo estoy realmente convencida que la diversidad te genera productividad, ¿no? Y cuando hablo de diversidad, no nada más hablo de mujeres, hablo de diversidad de pensamiento, de religión, de preferencias, de lo que quieran, ¿no? Y la diversidad de pensamiento te genera obviamente una productividad. Hay estudios muy completos que te hablan de eso. Ahora, cuando hablo en particular del tema de mujeres, ay, la verdad es que es súper triste porque todavía no llegamos a ese nivel y yo sí creo personalmente que es un tema cultural, ¿no? Es un tema desde que nacemos, ¿no? Este tema del rosa y azul, de la muñeca y el carrito, es un tema que nosotros mismos dentro de nuestras casas lo fomentamos muchas veces, ¿no? Entonces, hay un gap importantísimo allá afuera que estamos realmente convencidos que tenemos que ir hacia allá, hacia buscar completar ese hueco que realmente tenemos, ¿no? Nos queda mucho como compañía, como país, como mundo todavía para llegar allá. Ahorita mencionabas o mencionaban ambos como el tema de
conversión laboral. O sea, tal vez yo estudié física y me contratan para un tema de Big Data, ¿no? Que he visto casos pues muy matemáticos, entonces pues te enseñamos a programar poquito, ya con eso ya sabes analizar muchos datos, estadística y todas esas matemáticas que tienen. ¿Ustedes ven algunos casos? Bueno, yo conozco iniciativas muy interesantes, que más tarde va a estar por aquí también Laboratorio, entonces ellos enseñan a mujeres que tal vez estudiaron prepa o algo así, les enseñan a hacer front-end, por ejemplo. No sé si ustedes tengan casos ya dentro de IBM que han contratado este tipo de personas que no estudiaron una ingeniería formal. También está otra iniciativa que igual van a venir más adelante y se las voy a presentar, que se llama Hola Code, que es los Dreamers, gente que regresan de Estados Unidos a fuerzas y los enseñan también a programar, tienen el inglés. Entonces, creo que hay varias iniciativas afuera que están como, tal vez vienen técnicos que tienen preparatoria nada más, han contratado a ese tipo de gente. Bueno, de entrada yo soy de ese tipo de gente. Yo no estoy titulado. Y sí, cuando yo entré, originalmente sí había una cláusula que decía que tenías que estar titulado y me tuvieron que hacer ahí una excepción. Sí lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo no nada más a nivel de la titulación. Fíjate esto, el otro día, y creo que fue contigo que estaba platicando, que es un ejercicio particularmente llamativo, que ahora IBM está contratando médicos. Y estamos contratando médicos porque necesitamos ayuda de médicos para entrenar a Watson para efectos de hacer diagnóstico de salud. Entonces, el tema el día de hoy no es tanto el skill profesional que tienes, sino la capacidad y la maleabilidad que tienes de llegar y aplicar conocimientos de maneras particularmente innovadoras. Esa creatividad, que desgraciadamente es algo que no es tan sencillo de enseñar, digo, se puede enseñar y se puede entrenar, pero no es fácil, no bajo nuestro modelo educativo actual. Lo que estamos haciendo es llegar y abrir las puertas para permitir que entren a laborar a IBM personas que tengan sobre todo esos skills, esas capacidades alrededor de atreverse a pensar de maneras distintas. Porque, cosa curiosa, esto siempre ha sido parte del ADN de IBM. Hace rato Judith hablaba acerca de lo que conocemos en IBM como la directiva corporativa número 4, es la de inclusión, que fue desde los primeros años de IBM, la idea esta de la inclusión. Pero otro de los conceptos que vienen desde la creación de IBM hace 107 años es un concepto, digo, lo voy a decir literal como dicen en inglés, treasure wild dogs, esto es atesora a los gatos salvajes, porque algo que sabemos en IBM que es lo que genera la posibilidad de reinventarse es el hecho de que tienes que aceptar el pensamiento disidente y diferente de la norma, porque es eso lo que permite reinventar. Entonces, IBM siempre ha estado abierto. De repente se nos ha olvidado en la historia que esto es algo que teníamos que hacer, pero continuamente lo estamos revisitando. Y entonces lo que estamos haciendo es no trabajar bajo los conceptos de que los IBMistas tienen que venir de un grupo de universidades, de un grupo de licenciaturas o de un grupo de ingenierías, que tienen que estar titulados, que se tienen que vestir de una manera en particular. Entonces, estamos reinventándonos cada vez, y esta reinvención viene del hecho de aceptar la inclusión de personas enteramente distintas a la norma, porque son generalmente estas personas las que traen los conceptos que permiten la reinvención. Yo una de las cosas que hago en IBM, sobre todo cuando me llevan a chicos de primaria y de secundaria para platicar, me piden que les dé una plática acerca de innovación. Y uno de los conceptos que me llama mucho la atención dentro de esta plática es, les muestro el primer producto en la historia de IBM que tenía la palabra computadora y el último que tiene la palabra computadora. El primero fue una cortadora de queso. Era la cortadora de queso computadora de IBM. Y lo que hacía era como las básculas que tienen en el supermercado, le pones el precio por kilo, cortabas y te decía cuánto dinero era lo que tenías. Ese fue el primer producto que tuvo IBM hace 107 años, que se llamaba computadora. El último es una computadora cuántica. Imaginen lo que tuvo que haber en la historia de IBM en esos 107 años para pasar de una cortadora de queso a una computadora cuántica. Dicho sea de paso, obviamente ya no hacemos cortadoras de queso, pero de una manera o de otra, ni computadoras, bueno, las cuánticas sí, las cuánticas sí. Pero para poder hacer este ejercicio de reinvención, de pasar de una computadora cortadora de queso a una computadora cuántica, tuvimos que estar abiertos a pensar de manera distinta.
Cuando alguien toma la decisión de dejar de hacer cortadoras de queso, les puedo asegurar que debe de haber habido no menos de 30 ejecutivos levantando la mano diciéndole a Thomas Watson, pero don Tomás, le juro que es un mercado en crecimiento el de las cortadoras de queso. Y le hubiera hecho caso, IBM no existiría el día de hoy. Entonces ha sido a través de esa capacidad de reinventarse y de atreverse a pensar de manera distinta que nos podemos reinventar. Y esto ha sido gracias al hecho de bajar una barrera y decir, no voy a tener estos conceptos cuando estoy invitando a nuevas personas a trabajar y necesito gente que piense de manera distinta, porque es la única manera de generar reinvención. Hay un punto muy importante que tiene que ver con, cuando hablamos de tecnología, que tiene que ver con el tema de el miedo al futuro, ¿no? Y el miedo que los cambios en la tecnología están haciendo para eliminar algunos trabajos. Y la verdad es que lo que es cierto es que efectivamente hay empleos que se eliminan en el corto plazo, pero la misma tecnología hace que en el futuro mucho más empleos se generen, ¿no? Entonces hay que empezar a cambiar nuestra forma de ver cómo son las cosas y pensar que obviamente esta tecnología nos va a llevar a que en el futuro sigamos creciendo y que la gente siga teniendo oportunidades, ¿no? Hay un estudio de IDC que decía que esta tecnología está a lo mejor en el corto plazo eliminando a nivel mundial 800,000 empleos, pero en el largo plazo está generando 2 millones, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es ser capaces de cambiar y de asegurar que tenemos esa capacidad de reinventarnos nosotros mismos para seguir estando, obviamente, en esos 2 millones, ¿no? Baltasar, específicamente, ¿cuáles son los puestos nuevos que tú crees que van a estar reclutando las organizaciones en un futuro? O sea, por ejemplo, Big Data yo antes lo veía como un concepto como muy general y ahorita ya es especialista en extracción de datos, inteligencia artificial, deep learning, ya hay como subespecialidades, ¿no? Ya no es Big Data o Data Science, sino ya hay como muchas subespecialidades. ¿Cuáles serían las tecnologías o un puesto que voy a estar reclutando voy a tener que necesitar? Yo lo que más estoy viendo el día de hoy, lo centro realmente, sobre todo, me atrevo a decir, en 3 grandes especialidades. La primera es Data Science, y que conste que en Data Science no me estoy yendo a los temas específicos de extracción, limpieza de datos. Parte de esa especialización el día de hoy, las herramientas lo están empezando a generar de manera automática. Es la visibilidad a alto nivel, el que tengas la creatividad para encontrar cuál es la implicación de un patrón de datos que estás viendo allá, qué implicaciones tiene para el negocio. Esa tiene un campo enorme. Me atrevo a decir es en donde tenemos la mayor escasez de gente que esté haciendo ahí. Ahora, efectivamente no hay carrera de Data Science. Si quisieran una carrera, pues lo mejor sería matemáticas, estadística, actuaría. Esas son las que llevan hacia allá. Pero ni siquiera tienen que ser expertos en estas materias para poder ser un Data Science bueno. ¿Okay? Ese es un punto de muchísima demanda. La segunda, el desarrollo de motores de inteligencia artificial. Y que conste que esto no implica rocket science, no tienen que ser especialistas en nada, las herramientas ya están puestas ahí, es más bien la capacidad de cómo agrego esa creatividad para ver de qué manera podría utilizar la inteligencia artificial para resolver un problema en concreto, como leer currícula, por ejemplo, que van a hacer ustedes. ¿Cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas como, por ejemplo, qué sé yo, hacer auditorías automáticas de los gastos de campaña? O sea, hay muchísimas cosas en donde podemos aplicar esto y necesitamos gente que empiece a jugar con esto y que empiece a desarrollar soluciones. Y la tercera grande que estoy viendo muy fuerte, blockchain. Blockchain se está convirtiendo en una de las cosas en donde más demanda hay. A veces llegamos a grados ridículos. El otro día me tocó ver que estaban pidiendo un puesto para un director de blockchain con 10 años de experiencia, cuando la tecnología tiene 9 años de existir. Entonces no hay muchos expertos, pero sí hay muchísima demanda. Perfecto. Ahora sí vamos a tener como mucho más tiempo para preguntas de ustedes. ¿Me dejas nada más hacer un comentario muy rápido? La verdad es que so far creo que me da gusto que viendo así de rapidito, creo que hay más mujeres que hombres el día de hoy. Entonces, la verdad, es parte de lo que estamos buscando, ¿no? Eso me da mucho gusto. Y el segundo comentario que quiero hacer, que es
La verdad que una pequeña reflexión, y es, independientemente del skill, de la carrera, de esta transformación que estamos viviendo a futuro, me parece que hay dos cosas muy importantes que yo recomendaría que nadie ponga en juego en este mundo laboral. Uno tiene que ver con sus valores, ¿no? Y con la ética con la que cada quien se maneja, sobre todo en este mundo de tecnología que está cambiando tanto y que de repente pudiera prestarse a otro tipo de cosas, y el otro es la pasión con que hagan las cosas. Si tienen esas dos cosas, la verdad es que lo demás es lo de menos. Hola, muy buenos días. Escuchándolos hablar, a mí me llama mucho la atención. Yo soy parte de un equipo de reclutamiento, una consultoría que da atención como a muchas empresas. Me llama mucho la atención esta parte de los nuevos perfiles. En muchas descripciones de trabajo nuevas influye mucho la parte de cultura, ¿no? El fit cultural que le llaman. ¿Cuánto te apegas tú a lo que nuestra empresa está buscando? ¿Cuánto nuestra empresa se apega precisamente a tus valores, a tus pasiones? Para IBM, ¿qué tanto esto impacta en la parte de la creación de los nuevos perfiles? Hablaban la parte de los skills técnicos, eso se puede desarrollar. La parte cultural es mucho más difícil. Para ustedes, ¿qué tan importante es que un empleado, un colaborador, un director se apegue a la cuestión cultural, que esto a largo plazo también nos habla de una fidelidad hacia la empresa? Totalmente, la verdad es que, y te voy a decir, y a lo mejor me voy a balconear un poquito, pero IBM no es una compañía fácil, ¿no? Es una compañía con una cultura muy particular, ¿no? Si bien somos una compañía que nos basamos totalmente en nuestros valores y en este tema de diversidad que lo tenemos en la sangre, no es fácil. Sobre todo te voy a decir, cuando nosotros contratamos gente de niveles sobre todo superiores que han tenido muchos años de trabajo afuera en otras culturas, la verdad es que no es fácil que logren integrarse a la cultura que tenemos, por muchas cosas, sobre todo mucho más en el tema de proceso, ¿no? Entonces yo te diría que es un punto súper importante, y algunas veces hemos fallado efectivamente y hemos perdido gente en el camino, pero porque esa gente al final no logra hacer ese fit que tenemos, que hay con la compañía, y que es totalmente básico para poder tener resultados. Es un tema totalmente cierto, ¿no? Si podemos combinar esa parte técnica con la cultura, la verdad es que es lo mejor, pero yo creo que también tiene mucho que ver con el tema de actitud, ¿no? Y este tema de adaptabilidad que yo hablaba hace rato, ¿no? La capacidad que tienes de adaptarte a otros ambientes, a otras culturas, a otra forma de trabajar. Y te voy a dar una experiencia personal. Yo llegué a IBM, siempre digo, de manera circunstancial, ¿no? Siempre es diferente cuando tú levantas la mano y dices, me encantaría trabajar en esa compañía, a lo que me pasó a mí, ¿no? Yo trabajaba en una consultora, IBM compró esa consultora y de un día a otro, pues yo trabajaba en A y al día siguiente ya trabajaba en B, ¿no? Entonces, incluso este tema de lealtad que tú pudieras tener por una compañía, pues de repente el mundo te cambia, y si no tienes la capacidad de adaptarte a ese nuevo mundo, la verdad es que estás perdida, y lo vivimos nosotros en esa adquisición. No fue fácil, eran dos culturas totalmente distintas, y solamente la gente que tuvo la capacidad de adaptarse a una nueva forma de trabajar fue la que sobrevivió. Yo personalmente te puedo decir que amaba profundamente a mi compañía A, y el día que llegué a IBM, sí fue un shock, porque no es un tema fácil, ¿no? No es un tema que tú hayas decidido, así te tocó, pero pude adaptarme, y la verdad es que yo desde el día 2 amé profundamente esta compañía. Entonces, tienes razón, pero sí creo que también es un tema de actitud y de adaptabilidad de cada quien. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que los ha retenido, o no retenido, o sea, cómo ha generado IBM la lealtad de ustedes para quedarse ahí, ¿no? Judith dices 15 años, Baltasar que te llueven ofertas, ¿y por qué sigues en IBM? Mira, esto es muy curioso. IBM
tradicionalmente cuando lo preguntas en la industria, dicen que es una empresa particularmente cuadrada. ¿Qué tan cuadrada? Bueno, somos una empresa que durante un tiempo tenía hasta un himno de la empresa que se cantaba todos los lunes. O sea, así de cuadrada era. ¿Okay? Y sin embargo se ha sabido reinventar. Y es dentro de esa reinvención, eso es lo que a mí me hizo atractivo IBM. Ahora, ¿por qué? Porque en mi caso muy particular, a mí lo que me gusta hacer es agarrar el sistema y voltearlo de cabeza y ver qué cuernos pasa. Soy muy necio, soy muy terco y me gusta llegar y dar la vuelta y andar reinventando cosas. Cuando entré al SAT, todo era en papel, cuando salí todo era digital. O sea, así es como me gusta hacerlo. IBM me llama la atención porque a pesar de toda esa cuadradez, tiene esa capacidad de reinventarse. Y hubo un detalle muy peculiar que a mí me llamó mucho la atención. Digo, yo desde chico era fanático de las computadoras, entonces nombres como IBM eran nombres que escuchaba continuamente. Los escuchaba como escuchaba HP, como escuchaba Burroughs, como escuchaba Honeywell. Y el día de hoy de esas la mayor parte ya desaparecieron. IBM sigue ahí. ¿Okay? Y me ha tocado escuchar nuevas empresas y ser el niño sexy de la cuadra y después desaparecer. Y dentro de toda esa historia, me toca una ocasión en donde fui acompañado a mi papá a IBM. Mi papá estaba haciendo negocios con IBM. Y voy al edificio de IBM y me decide llevar mi papá porque sabía que yo era fanático de las computadoras. Dije, bueno, para que conozcas IBM y veas si te agradaría. Me subo al elevador y un ingeniero se voltea conmigo y me saluda. Y dice, ¿tú a qué vienes? Dice, es que a mí me llama mucho la atención IBM. Y entonces agarra él, saca su cartera, saca su tarjeta de presentación y me la da. Y me hace una indicación. Dice, ¿ves esto? Trae un escudito dorado en la tarjeta de presentación con un número 25. Dice, eso quiere decir que yo ya cumplí un cuarto de siglo trabajando en IBM. Y me lo dijo con tal cara de orgullo alrededor de eso, que eso me motivó a decir, esta es una empresa de esas en donde definitivamente la gente tiene orgullo de seguir trabajando adentro de ellas. Y digo, yo no soy millennial, pero ni de chiste. O sea, estoy fallándole como por 20 años a eso. Pero de una manera o de otra, algo que me quedó muy claro es que yo siempre he operado como millennial. Mi tiempo de vida normalmente era de 4 años en cada changarro, porque después de 4 años me aburría de lo que estaba haciendo. Cuando llegué a IBM y me toca empezar a trabajar en IBM, me entero por qué. Y me entero porque dentro de toda esa cuadradez, lo que hay un respeto enorme por el hecho de pensar las cosas de manera distinta y de darte la credibilidad de atreverse a aventarle dinero, a aventarle credibilidad, a intentar reinventar el negocio. Y eso es una cosa que muy pocas gentes hacen. Entonces, ¿qué es lo que me ha ganado? ¿Qué es lo que le ha ganado a IBM mi lealtad? El respeto al hecho de que yo puedo vestirme de manera distinta, pensar de manera distinta, actuar de manera distinta. Y es sobre todo ese respeto a mí como persona la que me hace serle fiel a IBM. Y esto es algo que me toca ver continuamente con todos los compañeros que van desde el que le tocó el IBM de traje oscuro y corbata oscura hasta el que le permiten llegar de jeans y de botas y sin cuello. O sea, de una manera o de otra IBM es una empresa que te respeta y ese respeto te hace serle fiel a la empresa, definitivamente. Para mí está dentro de sus valores, ¿no? Como les digo, es una compañía que jamás va a poner en riesgo, o sea, obviamente preferimos no hacer negocio que poner en duda o en riesgo la ética de sus empleados y de la corporación en sí, ¿no? Entonces, ese es un tema súper importante. Sus valores están muy enfocados en el cliente, en la innovación y en el respeto de cada individuo. Y el otro punto para mí súper importante es nuestro propósito como corporación. Nosotros tenemos una frase chiquitita que me encanta, que es be essential, ¿no? Y lo que queremos es ser esenciales para el mundo. Entonces, cuando tú hablas de un Watson que está trabajando y está estudiando para poder asegurar que los tratamientos oncológicos de la gente con cáncer sean los mejores, cuando tú escuchas de Watson trabajando en la educación y en el propósito y en qué vamos a hacer con los niños y con la educación en todos los sentidos, para mí es tratar de ser esencial para el mundo y eso para mí es lo que genera lealtad.
¿Qué otras opciones y qué otras actividades proponen para evaluar justamente estos skills, estos soft skills de los que hablan, y que no esté nada más basado en entrevistas? ¿Qué es lo que hacen en ese proceso de reclutamiento? Mira, es un tema de entrevista, es un tema de assessments, de comportamientos, y es un tema también que tiene que ver con toda la parte social, ¿no? Entonces, mucho de ese estudio de lo que la gente hace, de qué tanto publicas, el contenido que publicas, la verdad es que te dice mucho también de esa capacidad de ir generando conocimiento y un poquito pues de tema interno, ¿no? Entonces yo te diría que son básicamente esas tres, pero sí, hacemos mucha entrevista por comportamiento también y mucho assessment. Y también hay una cosa, digo, yo no estoy en recursos humanos, a mí me tocó pasar por recursos humanos para entrar adentro de IBM, pero algo que también es muy cierto es, IBM no es una empresa que llega y te pone adentro de una caja y te dice, a ti te contraté para esto y entonces vas a hacer esto el resto de tus días. Definitivamente no. Yo llevo ahorita 4 años en IBM y en esos 4 años voy en mi 6º puesto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente el mundo cambia, tus intereses cambian. Y IBM es una empresa que está muy puesta al hecho de dar esa flexibilidad. Y entonces, si determina a través de tu manera de colaborar, tu manera de ser creativo, tu manera de reinventarte, determina que puedes aportar valor para algo enteramente distinto a lo que te contrataron, ahí vas. O sea, IBM, literal, te puedes reinventar en 1000 cantidad de veces. O sea, yo he sido consultor de negocio, he sido vendedor, he sido arquitecto de sistemas y ahora soy especialista. Y de una manera o de otra sé que seguramente en 6 meses voy a hacer algo enteramente distinto. Y eso es lo que lo hace particularmente padre. Me doy cuenta que si estuviera haciendo lo mismo, ya desde hace rato me hubiera ido de IBM. Y ahí regresas otra vez al tema de reskilling, ¿no? O sea, trabajas mucho más con la persona y si esa persona te ha dado resultado, obviamente el crecimiento que cada quien puede tener en la organización, la verdad es que depende de cada uno de nosotros. Las posibilidades son infinitas y no siempre crecimiento significa la siguiente banda. Nosotros nos manejamos por bandas, ¿no? Entonces no significa la siguiente banda o una promoción. La verdad, el crecimiento lo puedes hacer también de manera lateral y nuestras conversaciones con la gente es, probablemente hoy lo que necesites hacer es dar 1 o 2 pasos laterales que después te van a potenciar un crecimiento, no es que no sigas teniéndolo, ¿no? Hola, mucho gusto, Gerardo Zamora. Bueno, con la respuesta anterior creo que mi pregunta va más dirigida para Judith. Es de mucho reconocimiento el tiempo que llevas como recursos humanos, o sea, tantos años en una compañía, pero me gustaría saber qué piensas cuando llega a ti un currículum, sobre todo de esta generación, de la generación millennial, con un currículum con tanta movilidad en tantos empleos. Porque estamos hablando de una generación completamente diferente y no solo es el tiempo que le dedicas a una empresa, ¿no? Sino también estás buscando mucho aptitudes, nuevos skills, pero ¿qué piensas cuando te lo topas con este tipo de currículums? Porque a mí me toca, por ejemplo, trabajar con muchos gerentes que de repente yo les digo, a ver, yo ya los entrevisté, yo ya conocí más de la persona y ellos de no, pero en el currículum ya se cambió a los 6 meses, ya se cambió al año. Entonces, ¿qué piensas tú con la experiencia que tienes? Mira, la verdad es que ese tema de lealtad a la compañía hoy ya también es diferente, ¿no? Y sí, yo tampoco soy millennial, creo que son más de 20 años el gap que yo tengo, pero ya hoy la gente que trabaja en recursos humanos, lo que más quisieras es generar esa lealtad, ¿no? Y la buscas y trabajas en pro de ello. Pero también sabes que este tema en la currícula de que la gente esté 10, 15 o 20 años en una compañía ya no es un tema para nosotros, ¿no? Entonces, a mí el día que me llega una currícula en donde hay 5 trabajos distintos en 5 años, hoy para mí ya no es un tema, ¿no? No es un cambio fácil, o sea, no es un cambio fácil y lo primero que hace la gente es ese bias, ¿no? Tienes ese bias de, no, es que es inestable, la persona es inestable. ¿Qué es mi responsabilidad? Generar esa lealtad y asegurarme que si esa persona tiene lo que yo estoy buscando compañía, mi responsabilidad es, obviamente, generar una vez que esté aquí.
¿no? Pero yo creo que ya nosotros nos quitamos ese bias de estar brincando de una compañía en otra, si es realmente lo que yo estoy buscando. De hecho, nada más le agregaría ahí, el día de hoy, el hecho de ver movilidad en un currículum dice algo enteramente distinto. El día de hoy, el hecho de la fidelidad hacia una empresa dice más de la empresa que del empleado. O sea, en mi caso, pero a mí me caen a cada rato, y no te miento, son de 2 o 3 ofertas por mes, me caen alrededor, sobre todo de skills como el de blockchain. Algunos de ellos me están ofreciendo más dinero que el que gano aquí. Y eso no es lo importante para mí. Lo importante para mí es que el día de hoy estoy en un trabajo que me llena y me llena en un sentido enteramente distinto del llenarme en el sentido económico. Me llena porque me da calidad de vida, me llena por la cultura en donde estoy viviendo, me llena por el hecho de que mi familia puede formar parte de lo que es IBM en el sentido de que me respetan mis tiempos para estar con mis hijas, que era una cosa que, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria no me daba. Me llena porque me da el hecho de pertenecer a una empresa que tiene conceptos como la ciudadanía corporativa, en donde todos los años donamos trabajo en proyectos pro bono para mejorar, deja tu México, para mejorar el mundo. Entonces, eso habla mucho acerca de IBM y esa es la razón por la cual yo me quedo. Entonces, el dilema es, cuando ves un currículo, sobre todo el día de hoy, en donde hay muchísima movilidad, más bien habla mal, no acerca de ese candidato, habla mal acerca de esas empresas que no tuvieron la capacidad de motivar al empleado para quedarse ahí, no le dieron un propósito, no le dieron algo en donde sintiera éxito, o a lo mejor nada más se fijaron en las cuestiones económicas. El mundo de hoy ha cambiado de una en donde dominaba la marca, donde dominaba el negocio, a uno en donde lo que domina es el consumidor. Parte de lo que nosotros tenemos que enfrentarnos es ante una nueva realidad en donde nuestros empleados, de una manera o de otra, son tan clientes como el cliente que se encuentra allá afuera. Y de la misma manera en la que hay políticas y mecanismos para poder desarrollar la lealtad de un cliente, tenemos que hacer exactamente lo mismo hacia el lado del empleado. Entonces, mi pregunta es, después de que llegaste y pasaste por un proceso de selección en donde leíste la currícula, en donde entrevistaste a ese empleado, ¿qué tanto estás haciendo por conocer a ese empleado de una manera más íntima? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que le hace quedarse contigo? Si no hay algo el día de hoy adentro del Departamento de Recursos Humanos que esté haciendo esa analítica y la analítica es nada más a la hora de la entrada, eso te va a explicar por qué la gente no se queda. Si no le estás dando una misión y no le estás dando un propósito, los vas a perder. Tiene que ver mucho con la propuesta de valor que yo tengo como compañía, ¿no? Que va muy relacionado con lo que dice Balta, y la otra es trabajar en pro de ello, ¿no? Que IBM, y te voy a decir una cosa, IBM es una compañía que jamás va a pagar arriba de mercado, por ejemplo, ¿no? El tema de compensación te va a pagar lo que paga el mercado, pero tenemos muchas compañías que lo que hacen es a billetazos se llevan a la gente. Nosotros jamás lo vamos a hacer, porque creemos que nuestra propuesta de valor va más allá de eso. Ahora, es mi responsabilidad realmente asegurarlo, ¿no? Y que tú realmente lo veas, lo vivas, lo conozcas, lo aceptes y con ello me genere esa lealtad, ¿no? Ahí está. Yo quiero hacerles una pregunta con respecto a esta parte en la que están contratando ya perfiles diferentes, perfiles técnicos, a lo mejor carrera trunca o sin licenciatura. ¿Cómo están manejando internamente el ingreso de estas personas con la gente que ya está ahí y que a lo mejor un día voltea y ve a una persona haciendo lo mismo, pero pensando que se esforzó menos, entre comillas? ¿Y cómo manejan esa posible reacción de las personas que ya trabajan ahí? Y en este mismo sentido, saber si hacen alguna diferencia en términos salarial o no. Sí, a ver, lo que yo comentaba hace ratito, ¿no? IBM es una compañía que jamás el tema de compensación va a ir mucho más allá de lo que está haciendo el mercado. Nosotros pagamos por diferenciación. Nosotros cuando tenemos los ciclos de compensación, jamás es democrático el asunto, ¿no? Por muchos años pagamos basados en performance, en los resultados que la gente tenía.
Hoy, como estoy pagando, es basado en el potencial de la gente, en los skills que tiene, básicamente, y obviamente en el performance, pero hoy ya no es el punto número uno. Y si en esa revoltura que yo estoy buscando, esta persona técnica se le da más valor por lo que sabe y por el potencial de crecimiento, seguramente va a ganar más de la gente que tiene más tiempo y que no se ha dado el compromiso de asegurar que hace esa transformación, ¿no? Al final todos tienen de alguna manera la misma posibilidad de seguir creciendo y de seguir reinventándose. Habrá quien lo haga, habrá quien no lo haga. También hay un fenómeno, a nivel, deja tú las políticas de recursos humanos, hay un fenómeno verdaderamente cultural adentro de IBM. Uno, de entrada, tus compañeros no saben necesariamente qué fue lo que estudiaste o qué grado fue el que alcanzaste. Ni siquiera te lo preguntan porque ni siquiera es importante. O sea, no es importante para ellos. De una manera o de otra, lo que es importante, sobre todo porque tenemos una cultura muy colaborativa, es mucho de trabajo en equipo. Todos los problemas que enfrentamos son problemas en equipo. Entonces, si hay algo que puede generar cierto grado de discriminación hacia ti o no, es el hecho de si aportas valor a ese equipo o no. Y esto, digo, es instintivo también dentro de la cultura del mundo de la tecnología. En la tecnología somos muy enfocados a esta idea de propiciar valor, pero IBM, de una manera o de otra, a mí me queda claro, el tema es que si la gente te ve valor en lo que tú haces, no cuestiona de dónde vienes. ¿Okay? Y la cosa rara es que esto mismo te habilita y te potencia para salir todavía más allá afuera y no sentir este grado de rechazo alrededor de, por ejemplo, a lo mejor no haber terminado la carrera, como en mi caso. Y a mí me fascina, porque lo que estoy haciendo en IBM me da tal exposición con gente, con clientes, que el otro día estaba comentando con mi mujer que me fascina porque me invitan de repente en universidades a dar clases a posgrado y yo soy de prepa terminada. Entonces es un poco extraño estar hablando con gentes que están terminando la maestría o dar asesorías a gente que está terminando el doctorado. Y yo ya no lo siento, yo ya no siento la diferencia porque de una manera o de otra lo que me dijeron, lo importante no está en la etiqueta, en el título que traes. La importancia está en la capacidad que tienes de reinventarte y de apalancar tu conocimiento y apalancar tu creatividad en desarrollar valor y que no te quedes conforme con aquello que ya conoces. Entonces, de una manera o de otra, eso es lo que hace que, a pesar de que mi meta son 40 horas de capacitación al año, yo ya esté arriba de 192 y apenas es julio y seguramente voy a acabar juntando arriba de las 300 horas de capacitación porque tengo hambre de seguir aprendiendo nuevas cosas para salir y desarrollar nuevas cosas. ¿Por qué esa hambre? Porque la cultura me lo está alimentando. De una manera o de otra es lo que sucede. Y el otro punto importante también que tiene que ver con eso es que hay mucha analítica atrás de los programas de compensación que tenemos. Entonces, solo por darte un ejemplo, hay un programa que tenemos una vez al año en donde ni siquiera yo tengo injerencia, ¿no? Como cabeza de recursos humanos local. Desde la corporación hay un departamento completo que hace la analítica atrás respecto de toda la gente en el mundo, ¿no? Y entonces estudia cuáles son los skills críticos de lo que estamos buscando, cuál es la demanda del mercado, cuáles son los skills que más has perdido, cuáles son los skills que tiene la compañía, la competencia. Y entonces todo eso lo estudia y de repente a mí una vez al año me dicen, tienes esta bolsa de dinero para que la distribuyas entre esta gente que después de hacer la analítica ya sabemos que es la más crítica en tu organización el día de hoy. Al final, y lo que siempre digo con el tema de la tecnología y el humano, que también hay mucha discusión alrededor de eso, al final la decisión última la tiene el gerente, ¿no? Lo único que están haciendo, te están poniendo elementos enfrente de ti y tú como gerente vas a decidir si se lo das o no. No hay forma de que digas, quiero meter a este ejercicio a alguien más. No, estos son los críticos para la organización en este momento. Tú decides si se lo das o no. Pero a lo que voy es que hay mucha analítica también y esa analítica es independientemente de si tienes una licenciatura, si eres técnico o cómo fuiste contratado, ¿no? Gracias.
Hola, ya vimos, por ejemplo, cómo va a cambiar el performance management que nos platicó Agostina. Ustedes, dentro de 5 años, ¿cómo ven cambiando una cultura organizacional dentro de las empresas de TI? ¿Cómo se ve esa disrupción, ese cambio? ¿Cómo se lo imaginan? Yo creo que todo va a estar muy basado en el tema de analítica, ¿no? Todas las decisiones, me parece que dentro de recursos humanos vamos a estar, bueno, para empezar, el rol de recursos humanos obviamente ya está transformado, ¿no? Ya no nada más somos el área de back office que genera el papel de la vacación, sino que ahora ya somos el asesor de negocio directamente del gerente general, ¿no? Me parece que un tema súper importante es que como recursos humanos nos aseguremos que tenemos conocimiento de negocio, por ejemplo, que ya no nada más mi speech se basa en los temas de recursos humanos, sino que realmente tengo contenido y conozco la estrategia de a dónde va la compañía, porque en esa medida realmente voy a poder asesorarlo, ¿no? Y el segundo va a tener que ver con mucha analítica que va a haber detrás de las decisiones que tengamos que hacer con nuestra gente, en términos de compensación, en términos de desarrollo, en términos de manejo gerencial, en términos de quién realmente creo que es la gente que va a tener potencial, en términos de retención, en términos de adquisición, de todo, ¿no? Yo creo que toda la parte cognitiva va a ser fundamental para las decisiones que querramos tomar en el futuro y obviamente con esa creación de ser esencial para generar la lealtad, ¿no? Sabemos y hay, incluso los millennials pueden tener esa lealtad, ¿no? Yo creo profundamente que tienen un mindset específico, pero también ahí podemos generar esa lealtad que estamos buscando todas las compañías.